RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Tramando Sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Hola a todas y todos, bienvenidos a Tramando Sentidos, espacio radial del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Hoy vamos a hablar del Cybergot, la industria cultural y la emergencia del sujeto virtual, Cybergot. Vamos a indagar qué es el Cybergot. Hola, muy buenos días para todos ustedes. Mi nombre es Dimar. Yo soy artista plástica y realizadora audiovisual y actualmente ejerzo la maestría en estudios artísticos en la Facultad de Artes ASAP. Bienvenida, Dimar, a Tramando Sentidos. Hay un nombre que se me ha dificultado que es Dana Kinomoto. Bienvenida, Dana. Buenos días. Bueno, yo realizo como tal la representación de Industrial Dancer, modelo alternativa, representante, promotora y organizadora de eventos de la escena industrial colombiana a nivel internacional. Y de nuestra universidad, de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, pues nos acompaña el profesor Pablo Felipe García. Hola Luis Eduardo, compañeras, compañeros, mucho gusto por la invitación. Pablo Felipe es docente del programa de filosofía y es director del programa de radio Artefacto Bloqueado, que también hace parte de nuestra casa de la Radio Universidad Virtual. También está con nosotros hoy para dialogar acerca del Cybergot el profesor José Duarte. Muy buenos días para nuestra audiencia y para nuestras compañeras acá que vienen y nos visitan. Una calurosa bienvenida. Y aquí a los compañeros también una bienvenida. Gracias. El profesor José Duarte es docente del programa de Sociología y actualmente es el director del curso Sociología del Riesgo Social. Virusgate es el grupo musical que estamos oyendo de fondo para dar inicio a nuestro Tramando Sentidos. Vamos a disfrutar un poco más de la canción La Voz del Sol, género musical y grupo que hace parte de la cultura del Cybergot, tema de nuestro Tramando Sentidos. Bienvenidos, y yo quisiera saber, como muchos de nuestros estudiantes y nuestra audiencia, ¿qué es el Cybergot? Bueno, como tal, el Cybergot es una tendencia procedente del movimiento gótico, la cual enfatiza en un gusto hacia la era digital, las redes sociales y, por otra parte, la disconformidad frente a aspectos de contaminación ambiental. Estamos hablando de el biohazard o el símbolo nuclear para interpretar como tal esta disconformidad hacia una contaminación o una destrucción por esos temas. Dimar, ¿tú cómo llegas al Cybergot? Bueno, yo llego al Cybergot por una tendencia del metal que es el black metal.
Entonces pues estos músicos empiezan también a explorar con lo electrónico, ya que pues dentro del black metal pues está como la tendencia hacia la misantropía, hacia el anti-human. Rescatan todo lo que es precisamente el hablar del fin de la raza humana, porque la raza humana afecta el planeta, ninguna otra raza habitante lo está destruyendo, nosotros somos los que realmente hacemos el daño y el perjuicio. Cuando ingreso, entonces es por el gusto de la lírica. En el estudio estamos viendo que Dimarc viene con un atuendo de color negro, es un vestido, una falda larga, botas militares, no sé si me equivoco. Digamos que esa vestimenta que ustedes utilizan al interior del Cybergoth, ¿de qué materiales está compuesta? ¿Dónde consiguen estos atuendos? ¿Y qué representa? Bueno, mira, eso sí tiene como muchas connotaciones. Digamos que dentro de cada rama que tiene el gótico, cada persona pues le da una interpretación que va desde su experiencia personal. Digamos acá en Colombia es difícil conseguir indumentaria debido a que pues nosotros no somos productores, a pesar que desde el año más o menos 2000, 2010 hay varios diseñadores que están trabajando. Por ejemplo, en el caso de Ana, ella compra ciertas cosas, las va modificando, también hace sus dreads, y en mi caso personal pues también hago modificaciones debido a que pues no hay así como una industria que efectivamente pues comercializa este tipo de ropa, y tampoco pues hay un público al que se le pueda pues vender, o sea, no es algo como tan rentable si así lo quisieran hacer. A grosso modo te puedo comentar que nosotros utilizamos mucho pues el color negro por varias razones. Digamos, si tú ya hablas pues de black metal, pues entonces pues tú ya estás trabajando pues con esto como de la alegoría hacia la muerte, pero si ya venimos a hablar como acá como el Cybergoth, como dijo Ana en un principio, pues es más como el término posapocalíptico y lo que viene como el sobrevivir a ese final, al final que nosotros pues estamos evocando en este momento, que vino como desde precisamente todos estos desastres como el de Chernobyl, el surgimiento de la bomba atómica, que fue algo perjudicial, y que pues a raíz de eso nosotros pues empezamos a tomar un poquito como de conciencia de hasta qué punto ya vamos a provocar es una guerra que puede tener unas consecuencias nefastas. De hecho, las líricas de nosotros, como mencionó al inicio mi compañera, están también evocando precisamente pues todo lo que puede ser consecuente con la destrucción de la humanidad. Ayer yo veía un video que era una puesta en escena que hace Dana Kinomoto, y yo comentaba que la vestimenta, es decir, utilizan faldas muy cortas, medias que a mi modo de ver, digamos que son muy, muy seductoras, muy sensuales. ¿Ustedes se sienten representadas, o la intención de ustedes representar esa sensualidad en los videos y en las puestas en escenas que ustedes hacen, digamos, en los sitios urbanos? Bueno, estaríamos hablando de, como comentó Dimarc, lo que representamos por gusto musical. Existen muchas ramas o estilos de vestimenta, ¿sí? Dentro de ese está el fetish. Como tal, nosotras no buscamos evocar un erotismo o una lujuria frente a ello. Evocamos representar, mezclando todo ese tipo de vestimentas, la representación histórica que hay a nivel internacional de este tipo de subgénero musical que no proviene de este país. Veía yo que hay una línea, tal vez, profesor Pablo Felipe, y me gustaría que acá nos aclarara esto. Y no sé si muchos de nuestros oyentes conocen lo que es el bondage sadomasoquín y esa vestimenta que uno ve en los videos, que uno la asocia, digamos, también con dibujos del cómic japonés. Digamos, ¿hay alguna relación acá? Bueno, es una pregunta que puede generar bastante controversia dentro del mismo género del Cybergoth. Primero que todo, la utilización del sadomasoquismo en el metal, si lo puedes denominar, surge por allá en los años 70 con Rob Halford, el vocalista de Judas Priest, que aparte de ser el líder de la banda era homosexual. Entonces lo que él hizo es utilizar toda la vestimenta sadomasoquista de los clubes homosexuales o gays de Estados Unidos, Europa, traerlos a escena dentro del mundo del metal y
inconscientemente se fue manufacturando una estética visual dentro del metal como tal. El cybergoth toma otros elementos que son más que todo, como dicen las compañeras, del mundo posapocalíptico. Traen todo lo que es el mundo bélico con una, llamamos, crítica dentro del mundo de la escena o del mundo de la revolución industrial, pero surgen ciertas paradojas allí que sí me traerían a mí una pregunta para las compañeras. Si bien hay una crítica frente a este mundo industrial de la utilización de la máquina como forma, llamemos, de relación de la humanidad con el trabajo, ¿por qué esa deshumanización que critican está haciendo hasta cierto punto una apología a través de la deshumanización que utilizan a través de las redes sociales? ¿No caeríamos en una especie de paradoja criticar la tecnología dentro de la industrialización y asumirla como una especie de mesías frente a la utilización de los medios masivos tecnológicos como encuentro, partiendo del hecho de que las nuevas tecnologías, las redes sociales, deshumanizan el encuentro con el otro? No sé, esa es una pregunta que sí me gustaría que aclaremos al público. Bueno, mira, como hablábamos anteriormente, lo que yo voy a decir es que es una tendencia que está en construcción porque todavía está muy vigente. De hecho se está reconfigurando a diario. Nosotras estamos hablando desde Colombia, cuando esto surgió en Alemania, en distintos países. No tenemos la misma realidad geográfica ni el mismo contexto sociopolítico, y en su efecto, digamos que lo que llega acá y lo que producimos acá es bastante distinto, pues por la misma tendencia social que nosotras tenemos. No podemos generalizar. Digamos, sí podemos hablar desde nuestro lugar de enunciación, desde nuestra práctica, pero no te puedo responder a modo general porque es un movimiento que está en construcción. Con respecto pues a la vestimenta y demás, digamos que el concepto de erotismo es algo muy subjetivo, y pues por lo mismo nosotros no tenemos pues la razón en decir que de pronto alguna persona sí lo haga como con este objetivo, ¿sí? Podemos hablar por la producción que nosotras hacemos. Tomamos el vestuario, ¿sí? Lo trabajamos como industrial dancers, que es como lo que nuestro papel dentro del movimiento. Lo traemos, hacemos alegoría a este tipo de materiales. ¿El por qué? Pues si ustedes miran, pues cualquier material de un overol, de esto es realizado en un material resistente, como el cuero, como el látex, el PVC. Digamos que si ya miramos como producciones de cómic americano, o pues como ya charlábamos el día de ayer, digamos que esta película como de Ghost in the Shell, ustedes ven que pues precisamente pues se trabaja con estos materiales y lo implementamos en nuestra vestimenta. Ghost in the Shell, ¿qué podemos contarle al público de esa película? ¿Qué refleja esa película? ¿Qué cuenta? ¿Cuál es la trama, Pablo Felipe? Sí, es un anime clásico del cine japonés que se retomó hace como 1 año, 2 años. Hicieron una película con Scarlett Johansson, que hubo muchas críticas por la utilización de una mujer blanca en relación a la protagonista, que tiene que tener rasgos asiáticos y todo este asunto, y se hereda ciertos elementos también del cyberpunk, que es unas sociedades distópicas donde grandes corporaciones manejan y dominan la humanidad en un mundo futuro, y donde la revolución tecnológica que en algún momento sometió a la humanidad sirve también como contrarrestar el mismo poder hegemónico que sustituyen en ese momento a los estados, las grandes corporaciones. Es una obra clásica dentro del mundo del anime, es una obra clásica del cyberpunk, y como dicen las compañeras, sí, toda esta estética visual que retoman las películas o en las series es adoptada por el cybergoth, y es un elemento fundamental en todos estos elementos. También los dreads, las trenzas, que creo que es un elemento también importante y característico de este mundo. A nuestros estudiantes de sociología y oyentes, invitarlos a ver la película Ghost in the Shell, o El alma de la máquina, historia que transcurre en el año 2029. El planeta ha superado una tercera guerra mundial y el ciberterrorismo es el mayor de los peligros. El cuerpo humano puede tener o ser reemplazado en su totalidad por partes cibernéticas. El cybergoth, esta tribu urbana pequeña en Colombia, pero que con sus atuendos que vemos en sus puestas en escenas y en la calle, y los vemos pasar usando sus máscaras antigases y sus símbolos nucleares, le recuerdan a la humanidad la importancia de vivir en paz para no destruirnos y llegar a los escenarios de Ghost in the Shell. Vamos a una pauta institucional en Tramando Sentidos y ya regresamos para seguir hablando con nuestros invitados acerca de la industria cultural y la emergencia del sujeto virtual.
Regresamos a Tramando Sentidos. Vamos a seguir hablando del CyberGod, tema de nuestra cátedra el 27 de septiembre. Profesor José Duarte, el CyberGod hace parte de los nuevos fenómenos sociales, los cuales en la práctica son difusos y en algunas ocasiones ajenos para nosotros. Por eso no es de extrañar que el concepto de CyberGod pues es un fenómeno reciente en Colombia. ¿Podríamos decir que el CyberGod es una tribu urbana, profesor José Duarte, desde su mirada como sociólogo? Sí, efectivamente lo podemos considerar como una tribu urbana, en la medida en que representan, hacen sus ejercicios de representación en el contexto urbano, pero también están haciendo una crítica a esa herencia de la modernidad que les ha correspondido como una nueva generación. Y esa crítica de esa modernidad se está sustentando en que básicamente la revolución industrial es una revolución enfocada hacia la construcción de una nueva metrópoli, de una nueva ciudad, de una nueva urbanidad, sustentada en elementos que la tecnología supuestamente va a conducir a un desarrollo. En esa medida sí podemos considerar que es una tribu urbana. De todas maneras, llama la atención el hecho de que sea una crítica directa hacia las formas de intervención humana de la sociedad frente a la naturaleza y cómo esas transformaciones y esos cambios y esas explotaciones conducen a una sociedad en constante riesgo de eliminación, de exterminación. Entonces ahí digamos que entra ese componente que mencionaba Pablo Felipe, y era esa dinámica de pensar primero los cyber desde el punto de vista de lo virtual, de las tecnologías como el Internet, y segundo, el cyber como una transformación del ambiente natural y de una extensión del ser humano, de unos procesos de automatización. Entonces ahí creo que llama la atención eso, y yo sí quisiera como un poco convocar a las compañeras y preguntarles ¿cuál es esa motivación que tienen cuando piensan en hacer una puesta en escena, en tomar unas líricas específicas? ¿Qué las motiva inicialmente a hacer esos procesos de puesta en escena? Bueno, la puesta en escena específicamente, como se los mencioné, nos basamos en la canción, ¿sí? O personalmente lo que busco es el sonido, que obviamente de forma personal a mí me gustan más los sonidos más rudos de los subgéneros dentro del industrial. Estos sonidos evocan hacia maldades o los pensamientos más bajos de la humanidad, ¿sí? Entonces, evocando la canción o el ritmo de la canción y evocando la lírica de la canción, buscamos una locación que también represente, a su vez, mostrar el patrimonio arquitectónico y cultural de esta ciudad, porque representamos lo poco que hay de esa cultura en esta ciudad. Entonces, evocando la locación y evocando el sonido, ya nos enfatizamos a nivel del tipo de vestimenta que vamos a utilizar. Y finalmente, hacemos el Industrial Dance. El Industrial Dance, cada uno también tiene su forma de movimiento, ¿sí? Hay un estándar aproximado de artes marciales, movimientos de artes marciales, pero no hay un estándar establecido para eso. ¿Qué es lo que me evoca de manera personal? Básicamente es la música. Ese es como el inicio y el por qué desde el 2012 vengo dentro de esta subcultura. Bueno, pues en mi caso personal, yo lo que puedo decirte es que sí, en su efecto, nosotras pues acá con Dana pues estamos tratando es como de evocar que en Colombia pues hay un movimiento a pesar de que es muy pequeño, y también pues es una invitación. Yo siento que Colombia también como país tiene muy poca conciencia también de lo que es el daño biológico, y también pues si vamos a ser sinceros, todavía no comprenden ni la modernidad, ni la posmodernidad, ni la altermodernidad, ni movimientos decoloniales, ni poscoloniales, o sea, como si nada estuviera pasando. O sea, hay como una franja de todavía de la no comprensión de lo que es un movimiento global, cuando en su efecto ya sí hablamos pues de guerras biológicas, epidemias, virus,
y desarrollos tecnológicos nos afecta en gran medida, sobre todo pues en el tratamiento ya de productos, ¿sí? Como por ejemplo la industria farmacéutica, digamos en el caso del Amazonas, que pues tenemos una distribución bastante grande de plantas, de insectos, que ya pues nosotros pues estamos como tratando como de mirar. Entonces la invitación que nosotras hacemos también pues es a la reflexión, ¿sí? Una concientización. Uh-huh. Y pues ya pues dentro de la estética como tal, sí manejamos pues también pues unos códigos, pero en realidad es muy libre. Cuando Dana y yo nos asociamos pues para bailar, ella trae su performance, hablamos algo previamente, pero o sea, jamás hemos montado una coreografía. Sí escuchamos la canción, sí, naturalmente, pero no armamos una coreografía. Ninguna de nosotras tiene formación artística en danza, ni tampoco siempre respetaremos mucho pues estos movimientos corporales, pero en realidad nace más como de nuestra interpretación también. Y digamos que el acercamiento que nosotros tenemos es más intuitivo que de una formación profesional. Es decir, que ese sonido rudo, esas letras o esas líricas de los subgéneros que se escuchan, pues enfatizan en los males de la humanidad y manejan conceptos como la desolación, la ira, la venganza, que creo que el profesor Pablo Felipe ya está con estos conceptos que le acabo de mencionar, volviendo a rememorar la película Ghost in the Shell. ¿Qué podemos decir, profesor, de la música? Ayer hablando con Dimar y con Dana, me comentaban que pues la música es un proceso que está en constante experimentación, no hay nada construido, todo el tiempo se está construyendo, y me señalaban que es una exploración que hacen los músicos y que cada año se organiza y se sacan nuevas tendencias. ¿Cómo ver esas nuevas construcciones de la música que todos los días se están transformando y se están construyendo? Sí, Luis, hay una matriz, digamos, que permite la construcción social de la música del cybergoth, que es el gótico. Las compañeras lo han comentado. El gótico se dio, digamos, a finales de los 70 y 80, comienzos de los 80 en Europa, y tiene que ver con todos esos sonidos oscuros, llamémoslo, no en el sentido de sufrimiento puro, en el sentido de misterio frente al mundo, sino como ruptura frente al mundo mismo. Entonces vemos bandas como Tuxedo Moon, la misma The Cure, que es la más, llamémoslo, más conocida en el mundo, pero luego hay una ruptura, hay unas líneas de fuga que generan luego sonidos más oscuros, más densos, o sonidos más duros. Bueno, hay Joy Division, por ejemplo, una banda también inglesa que es importante. La música ha permitido como hasta cierto punto generar ciertas identidades dentro de grupos o subculturas, en este caso como el cybergoth y otras subculturas más. La música ha posibilitado cierta emergencia identitaria que posibilita que este grupo tenga unos patrones, unas coordenadas fijas dentro de una sociedad. Es decir, el movimiento, los ritmos, las líricas, las letras, posibilita que ese otro que hasta cierto punto es desconocido porque no conozco el rostro, porque los encuentros casi todos, como los decían las compañeras fuera de micrófono, son más que todo en el cibermundo, en el ciberespacio, rememorando un poquito a William Gibson en Neuromante. Eso posibilita que haya puntos de encuentro. Lo musical se va construyendo en relación a la autonomía que cada uno de ellos y de ellas posibilita construir a partir del cybergoth, que es un concepto que no está definido, como muchos conceptos más, que cada quien, dependiendo su propia experiencia frente a la mística del ritmo, la mística del mismo misterio, valga la redundancia, va construyendo. La música es un elemento que se construye constantemente dependiendo de su autonomía y su percepción. Cuando ustedes visten de esa manera y colocan en el escenario urbano esas puestas en escena, ¿ustedes se sienten que en Colombia, como lo señalaba Dimar, cuando nos faltan algunos procesos de apropiación cultural e intelectual, ustedes se sienten vistas como, perdónenme la expresión, como bichos raros? ¿Es fácil salir con la vestimenta del cybergoth a la calle? Es decir, salir con una máscara antigases por la calle, como les señalaba el profesor Felipe, sin mostrar el rostro, en un país como Colombia, que tiene una violencia y que asociamos ese anonimato en la calle a algo subversivo. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Realmente se sienten cómodas? ¿Pueden llegar a muchos sitios con su vestimenta de cybergoth, sus puestas en escenas? ¿Les ha ocurrido alguna anécdota? ¿Han llamado a seguridad o la policía para que lo saque? No sé. Bueno, en cuanto al estilo de vestimenta, pues obviamente es muy llamativo. Obviamente estamos en un país donde hay mucho sesgo cultural y hay mucho tabú. Por esa razón tenemos una planificación adicional.
Por otra parte, ya después de tantos años que llevamos en estos aspectos, hemos tenido que lidiar con estos sesgos. Complementando lo que decía el profesor, me preguntaba algo referente a un subgénero dentro del industrial que se llama agrotech. La pregunta es, ¿cómo definiría el género del agrotech y electro y en qué se especializa y qué características tiene? Esa pregunta yo se la pasé a un productor musical de Grecia que se llama Poison Party 4, a lo cual él me respondió: el agrotech y electro son lo mismo con diferente nombre. Yo diría que se especializa en energía oscura y sentimientos como la ira, el odio, la depresión, la desolación y similares, para expresar el lado oscuro de la vida. Las letras son rudas, casi todos los sonidos y voces son distorsionados y duros, pero en contraste pueden tener una hermosa melodía combinada con todo esto. Así que la música y las letras son duras, pero también contienen algo de belleza oscura, ya que todo no es 100% oscuro o 100% luz. Dimar, ¿alguna vez en alguna puesta en escena se han sentido ustedes que en algún espacio los han hecho desalojar con la policía? Mira, en el 100% de las veces, o sea, si nosotras vamos a hacer cualquier cosa, nos toca pedir permiso, nos toca hablar previamente en la institución, nos toca llevar acompañamiento, no podemos salir solas. Por ejemplo, yo no salgo de día vestida así, y si lo hago voy en un Uber, voy en un taxi, voy recomendada. Mi familia sabe exactamente el lugar donde voy a ir para evitar una agresión. Si por A, por B motivo no hemos avisado previamente, en su efecto llaman a la policía. Nos ha pasado pues en encuentros institucionales que simplemente pues vamos a bailar con algunos compañeros y de una llaman a la policía. Ni siquiera pues nos preguntan, sino van revisando si tenemos algún tipo de antecedentes. En el caso de nosotras como mujeres, digamos que la carga de que en su efecto elegir un cierto tipo de vestimenta ya es para gusto de un ser masculino, es demasiado marcado en nuestra sociedad y en su efecto simplemente lo hacemos porque nos llama la atención, más en ningún efecto es para promover el morbo, ni tampoco buscar macho, como dicen popularmente, sino antes al contrario, o sea, es más bien un rechazo y digamos que en un país como este es un llamado también de atención, porque digamos si una niña llega a salir con un short, lo haces porque tiene calor o está en un clima caliente o le gusta o está siguiendo determinada cultura, más no es en su efecto para que la estén violando, mandando la mano o simple y llanamente insultándola. Afortunadamente ya nosotros pasamos de los 20 años, tenemos una conciencia pues de lo que estamos haciendo en su efecto, pero digamos si una niña que nos está escuchando pues en este momento muchas veces ha deseado vestirse y lo hace por primera vez, creo que lo haría muy traumatizada si no lo hace con sus padres o tiene un acompañamiento o una vigilancia, porque la sociedad no tolera lo diferente. Darnos la oportunidad de ver la otredad, como le diría el profesor Felipe, de conocer al otro y de no descalificarlo simplemente por esa preconcepción que tenemos en las vestimentas y en algunas formas de oír o no oír determinado género musical. La Constitución colombiana, en su artículo 16, indica: toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Bien, este artículo nos recuerda o le recuerda a nuestra audiencia la importancia de conocer al otro antes de descalificarlo. Llegamos al final de Tramando Sentidos y esperamos que esta breve mirada sobre el cybergoth aporte a la reflexión para construir un país donde nos demos la oportunidad de conocer al otro. Para cerrar nuestro Tramando Sentidos, empezamos a oír el grupo Effect Corpus. Es una agrupación de jóvenes de Barranquilla que hace parte de la música de esta tribu urbana del cybergoth. Profesor José Duarte, por favor, invitemos a nuestros estudiantes y oyentes a la cátedra. Sí, precisamente el 27 de septiembre vamos a tener la cátedra con la Colombia Profunda, a la cual estamos invitando a nuestros estudiantes y también a nuestros no estudiantes, los que están en el entorno de lo virtual, ahora que estamos hablando acerca de esas identidades que se construyen en el escenario virtual. Solamente recomendar que podamos retomar un poco películas como Mad Max, tal vez Brasil,
Y bueno, cosas así que nos evoquen un poco esa idea del mundo post-apocalíptico. Profesor Pablo Felipe, una reflexión, una frase para cerrar nuestros Tramando Sentidos. No, que es un gusto contar con dos compañeras como son Dimar y Dana, que nos enseñan constantemente lo que es este movimiento o lo que no es también este movimiento, y que ellas son básicamente verdaderas representantes de este subcultura como es el CyberGod. Y muchas gracias por acompañarnos en el programa. Dimar. No, pues la invitación es a respetar la diferencia, a indagar, no llenarnos como de prejuicios frente pues a las cosas. Estamos en un mundo en constante cambio, la globalización pues es algo inminente, y digamos que por eso una tendencia como que es de origen europeo pues ha tenido fuerza acá y repercusión en Colombia. Entonces, antes de juzgar a un niño, a un adolescente, que pues son como los públicos a los cuales está llegando esto, y de tildarlo de raro, es más bien como conocer por qué se asocia a un movimiento como este. Dana Kinomoto, para irnos. Bueno, inicialmente agradezco la oportunidad de dar a conocer un poco esta subcultura que, como bien lo ha dicho Dimar, proviene de Europa. Tratamos de generar concientización, de generar difusión frente a algo que no proviene de este país, pero que cuando se ve de manera detallista genera mucha identidad con lo que necesitamos en el país. Que es cambio y transformación social. Los dejamos con Effect Corpus, un grupo de Barranquilla que hace parte de esta tendencia del CyberGod. A todos nuestros oyentes, un abrazo y nos vemos en la cátedra del 27 de septiembre con la Colombia Profunda. Esto es RV, Radio UNAD Virtual.